Hola, ¿qué tal? Te saluda Víctor Paul y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en la que tenemos el honor de conversar por fin con una persona a la que admiramos y tenemos mucho cariño y ella lo sabe, Rita Bosao. Para quien no lo sepa, Rita Bosao es la actual directora general de la Oficina de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial desde 2020, corrígeme si no, dependiente del Ministerio de Igualdad, diputada, ha sido también diputada por Unidas Podemos, y Rita Bosao es muy conocida por sus labores de activismo social en favor de la igualdad, de la defensa de los derechos de las personas migrantes y, cómo no, también en el antirracismo. Todo un referente para nosotras y nosotros. Realmente nos alegra poder conversar contigo, Rita. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a todas las personas que nos estarán viendo y muchísimas gracias a ti también, Víctor, desde la parte que te toca, por esa lucha que estamos llevando todos y todas en marcha, ¿no? Pues mira, verdaderamente es que teníamos muchas ganas, ¿no? Y hay tantas cosas que nos gustaría conversar contigo y preguntarte. Pero bueno, en esta ocasión quisiéramos conversar, pues mira, sobre los avances, desafíos y estrategias en la lucha contra la discriminación racial en el país. Y bueno, pues también analizar algunas medidas implementadas hasta ahora y por supuesto la importancia de la participación ciudadana en la defensa de la igualdad y la diversidad. Entonces, ya para empezar, si te parece, la primera pregunta sería, desde tu experiencia al frente de la Dirección General, ¿qué medidas destacarías como logros clave en la promoción de la igualdad étnico-racial en los últimos años y cómo éstas han impactado positivamente en la sociedad? Si nos pudieras contar, por favor. Sí, por supuesto, y muchas gracias por hacerme esa pregunta. Tenía muchísimas ganas de contaros lo que estamos haciendo en la Dirección General, justamente para que se conozcan las medidas que hemos venido trabajando desde que estamos aquí. Y en primer lugar, lo que quisiera es como poner en valor al Ministerio de Igualdad por toda la trayectoria que ha tenido, tan compleja en unos tiempos muy difíciles en el que hemos tenido una crisis impactante sanitaria, que sabemos que es la crisis COVID, y que ha sido social y que ha sido económica. Y en ese contexto hemos tenido que desarrollar medidas que se han implementado a nivel nacional, a las organizaciones, a las personas que peor lo pasaban, aunque sabemos que siempre es poco lo que llega al final a la gente, ¿no? Porque se necesitan muchos recursos y también mucha voluntad política. Y ese trabajo lo he visto aquí en los equipos de la Dirección General, lo he visto en todos los equipos del Ministerio de Igualdad, frente al cual desde aquí le mando un saludo a Irene Montero. La existencia, voy a explicar, de esta Dirección General parte de un marco que se estableció en las organizaciones por exigencia y por interpelación a las instituciones para luchar contra el racismo, y que este marco ya existía también en Unidas Podemos, en nuestro partido, el espacio antirracista que ya veníamos trabajando desde hace tiempo algunas personas, ¿no?, que nos dedicamos más al tema. Entonces, en ese sentido, lo debemos al movimiento antirracista y también lo debemos al impulso de que la presencialidad de las personas que les afecta el racismo directamente estén implicadas en la gestión de las políticas contra el racismo. En ese sentido, por ir directamente a la pregunta que me estás planteando, cuando llegamos aquí no había ninguna línea trazada, puesto que, si os estáis dando cuenta, esta Dirección General se planifica y se plantea en una nueva estrategia de derechos, de igualdad y de hacer prevalecer el tema de la igualdad racial, ¿no?, como un concepto y como un hecho que queríamos
que se fomentara en ese sentido, aunque es verdad que la propia institución y la propia colonialidad del poder nos recuerda y nos remite siempre a una estructura que no podemos trabajar unas políticas determinadas sin tener en cuenta la historia colonial. Entonces, en esos marcos de pragmatismo, de instituciones muy rígidas, entramos a trabajar y a formar parte de esta dirección general, planteando que hay una nueva ciudadanía, no por nueva en el contexto español, sino que hay una ciudadanía que está interpelando y está exigiendo que los mecanismos públicos, las instituciones, tengan en cuenta la diversidad que ya está presente en la sociedad. En ese sentido, partimos de un marco, como te estoy explicando, que no había absolutamente nada creado y empezamos a reformular ciertas líneas de trabajo, como son la recogida de datos por origen étnico, que es una necesidad imperiosa para los grupos poblacionales que viven racismo, discriminación racial y formas conectas de intolerancia. Seguramente esto habrá mucha gente que no les suene. ¿Qué es esto de la recogida de datos? La recogida de datos es en estadísticas, en estudios grandes que lleva a cabo el INE, el Instituto Nacional de Estadística, con el que hemos llegado a un acuerdo que en el año 26 se recogerán datos por origen étnico. Esto quiere decir que en las estadísticas generales que se llevan a cabo en nuestro país se recogen exactamente aquellas cuestiones que atraviesan las vidas de los grupos poblacionales que viven el racismo en primera persona. Por ejemplo, se reconocería en esas estadísticas cuántas personas gitanas llegan a la universidad, cuántas personas gitanas fracasan en los estudios, cómo llegamos a ciertos nichos laborales, de qué manera se está estableciendo nuestra vida en base a las opresiones que vivimos, etcétera, etcétera. Y sabemos muy bien que para cuantificar un hecho determinado necesitamos datos. Tenemos datos sobre las migraciones en España, pero no tenemos datos sobre la diversidad. Sobre las opresiones que vivimos las personas no blancas y que formamos parte de esta estructura social, de esta geografía política, social, económica y cultural. Por eso es tan importante también la línea que estamos llevando a cabo sobre la presencia de personas migradas, personas migrantes con un origen distinto y personas también que somos españolas no blancos en determinados espacios como son políticos, ¿no? Los espacios políticos desde los que podríamos tener voz y voto en primera persona y que por ahora no lo tenemos. Parece mentira, ya que estamos hablando de las elecciones generales, es increíble que los propios partidos políticos progresistas no haya ninguno que de verdad lleve un programa antirracista en los determinados planteamientos que están haciendo sobre la política, más allá de algunas líneas, más allá de cuestiones puntuales, y que esto sabemos que es una realidad activa, más allá de que vamos a llamar al voto porque no nos queda otra. Lo que pretende el discurso de odio es colocarnos en una situación de sombras y taparnos con otra sombra, ¿no? Lo que pretende el discurso de odio de Vox, de la extrema derecha, es que no vayamos a votar. Si no votamos, lo poco que se ha tardado tanto en conseguir con lo que cuesta, lo vamos a perder. Y precisamente hablando de los discursos de odio, no es que solamente aumenten los discursos, sino año con año estamos viendo que también están aumentando los delitos de odio por motivaciones, en este caso, xenófobas y racistas. En la oficina estuvieron trabajando, hasta donde sabemos, muy fuerte en una ley contra el racismo, una ley integral. ¿Qué tan prioritario, Rita, es preservar y continuar trabajando en esta ley contra el racismo y cómo se puede garantizar que luego se aplique de forma efectiva?
Mira, Víctor, la ley contra el racismo, digamos que era el objetivo y es el objetivo prioritario de esta dirección general. O sea, llevamos trabajando en ella, hemos trabajado en ella más de 2 años y además se exponen las líneas de trabajo de la ley, ¿no? A partir del racismo estructural, que es como se reconoce históricamente las opresiones que vivimos los grupos poblacionales que las recibimos. Esta ley es una ley, es una ley participada por las organizaciones sociales. Hicimos un llamamiento para recibir aportaciones desde el 21 de marzo del 2022 hasta el 10 de mayo. Recibimos muchísimas aportaciones, además mostraba la ley el interés que tenían las diferentes organizaciones, personas jurídicas, no jurídicas, personas que les impactaba la ley directamente o no, y porque mostraba que España necesita una ley contra el racismo. Las leyes, al implementar las leyes, no resolvemos todos los problemas que existen en la sociedad, pero sí una buena parte. Y en ese sentido hemos trabajado la ley y la ley estaba casi cerrada, pero por las circunstancias, por el adelanto electoral, por otras cuestiones, ¿no?, que quizás nos tendríamos que extender muchísimo para explicarlas, no se pudo elevar al Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que esperamos a partir de este momento? Esperamos que los partidos progresistas, que Sumar, por ejemplo, se haga cargo de esta ley para que siga su proceso legislativo, pueda elevarse al Consejo de Ministros, se pueda debatir en el Congreso de los Diputados y se pueda aprobar la ley. Porque esta ley es una necesidad de las propias organizaciones que lo vienen manifestando casi desde el primer asesinato considerado un asesinato racista, el asesinato de Lucrecia Pérez, que la asesinaron por pobre, por pertenecer a una clase baja y por ser una mujer negra. Desde entonces estamos luchando en España por una ley contra el racismo. Por lo que yo pediré a los partidos progresistas que se hagan cargo de la ley y desde luego creo que desde las organizaciones tienen que hacer la suya porque forman parte protagónico de la ley y tiene que seguir adelante el proceso, más allá de que cambie el color político o cambie, ¿no?, digamos, las características del próximo gobierno que llegará después del día 23. Pues esperamos que así sea. De hecho, hemos revisado el programa electoral, por ejemplo, de Sumar, y una de las primeras, si no es que las primeras medidas clave es hacer mención a esta ley contra el racismo. Así que bueno, pues esperamos que de llegar al gobierno cumpla, ¿no?, esa promesa y mantenga ese trabajo, ¿no? Y de todas formas, desde los movimientos antirracistas, pues como bien has dicho, seguiremos impulsando, ¿no?, empujando para que esto sea así. Rita, y hablando sobre el contexto, ¿no?, de las próximas elecciones, eh, ¿de qué manera crees que las personas, no solo migrantes, sino también aliadas, puedan contribuir, ¿no?, a defender los logros en la igualdad y la lucha contra el racismo? Yo creo que es comparando lo que se ha tratado de hacer, tanto políticamente, tanto en las propias organizaciones, con otros momentos que u otras, ¿no?, u otros protagonistas que puedan señalar un espacio en el que se cree que se está oprimiendo, se va a oprimir a las personas, ¿no?, que no pensamos igual. Yo creo que es muy importante como comparar, ¿no?, y plantear un marco en el que sabemos perfectamente que hay unos protagonistas que están enfrentando su forma de ver, su proyecto político, a otro que es mucho más amplio, que permite la diversidad, que se abre a que todos y todas tengamos derechos humanos. Yo creo que la base son los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. De qué manera no se nos señale en la sociedad como responsables de todo lo malo que ocurre,
y que esto lo estamos viendo, ¿no? Con la ultraderecha, con Vox, lo estamos viendo perfectamente. Yo creo que actualmente podemos, es muy sencillo ver exactamente qué es lo que queremos o qué pretendemos para tener una buena vida, ¿no? Las cosas del comer, como se suele decir, ¿no? Progresar, tener derechos humanos, poder proyectar nuestra vida en un país en el que estamos viviendo y estamos aportando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Más allá de la instrumentalización que se hace también de nuestros cuerpos muchas veces, ¿no? Y en espacios como estos también. Yo creo que es muy fácil comparar los modelos, qué es lo que se quiere y qué es lo que no se quiere, y además, bueno, sabemos perfectamente cuál es la evolución de la historia, sabemos cómo fue el mecanismo del fascismo en Europa, sabemos perfectamente lo que pasó con el colonialismo y reconocemos perfectamente la ideología del odio. Yo creo que es fácil tomar decisiones en ese sentido. Y Rita, por último, ¿qué mensajes darías, qué mensaje darías a las personas, no solo migrantes con nacionalidad, con derecho al voto, sino también a aquellas personas aliadas, pero que en estos momentos pues se encuentran desmotivadas, sin mucho deseo pues de ejercer el derecho al voto, propensas a la abstención? Incluso hemos escuchado por ahí algunos discursos de que todos los políticos son iguales, de que no hay nada que hacer, eh, hasta dentro de voces que se dicen antirracistas. ¿Qué mensaje dirías, ¿no? Para despertar un poco esa, no sé, esas conciencias? Yo creo que lo que les diría es que corremos el riesgo de que la ultraderecha regrese de las cavernas, y ha regresado ya está aquí, ¿no? Que regrese del mundo de las imágenes, ¿no? Como decía Platón, y de cara a las políticas antirracistas, si lo hemos tenido difícil con gobiernos progresistas, imagínate lo que puede ser gobiernos que restan a la unidad, que restan a la diversidad, que restan a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es lo que te estaba explicando antes, ¿no? Yo creo que tenemos un correlato interesantísimo en este momento, y además un momento muy complicado que si no ganan las elecciones los partidos progresistas, podemos regresar a etapas que queremos enterrar y que tienen mucho que ver con la dictadura, la etapa pasada, el fascismo, el nazismo, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás es una exageración, pero yo creo que hay que tomarse en serio estas próximas elecciones generales y votar para que ganemos. Y ganamos ampliando el marco de derechos humanos de todas y de todos, ¿no? Y yo creo que por eso es importante apoyar a partidos progresistas e ir a votar todos y todas el próximo día 23. Exactamente, y estamos muy de acuerdo, ¿no? con esto que has comentado, y no es como especulación de lo que puede pasar, es que ya está pasando. En la Comunidad Valenciana apenas ayer creo que ha dado el discurso de investidura el presidente, y ya su socio de gobierno, la ultraderecha, ya lo primero que ha dicho, que ya lo había amenazado antes, era derogar todos los avances progresistas que se han logrado, ¿no? Entonces, Las leyes de ya es un igualdad, hecho. ay, perdón, Sí, sí, sí. Sí, perdón, adelante. las leyes de igualdad tan importantes, ¿no? Que son, y además por los asesinatos que se están produciendo en nuestro país día sí, día también, ¿no? ¿Cómo se puede establecer un marco en el que se niegue, ¿no? estas leyes de igualdad y que se nieguen los asesinatos machistas? Y no puede ser, o sea, no puede ser, no puede ser con lo que nos cuesta de verdad generar un marco de derechos humanos, que vengan unos personajes y que en 2 días nos la hagan desaparecer. No puede ser. Yo creo que la lucha debe seguir, la lucha debe ser activa, y no podemos permitir que retrocedamos 100 años o 200 años. Pues ahí está el llamado pues para despertar. Y bueno, como decía algunas
compañeras, ¿para qué queremos pancartas el día 24, no? Queremos papeletas el día 23, que por absolutamente. allí se empieza también la lucha. Rita, ha sido un placer conversar contigo, conocer pues todos los esfuerzos que han estado haciendo en la promoción de la igualdad, ¿no? Y bueno, las estrategias para combatir la discriminación y los discursos de odio. De verdad que agradecemos mucho tu tiempo porque sabemos que llevas también una agenda apretada, sobre todo ya en estos días. Y bueno, pues agradecemos también tus reflexiones sobre estos desafíos que deben preocuparnos no solo a nosotros, sino a toda la sociedad, ¿no? Es importante, como bien has dicho, seguir activos en la defensa de la diversidad, de los derechos humanos, especialmente frente al odio, al racismo, la xenofobia, ¿no? Y nuestro rol, pues, tiene que ser, ¿no? De responsabilidad, ¿no? No solo de ejercer el voto el día 23 de julio, sino de seguir creando conciencia, de seguir educando, exigiendo políticas públicas, inclusivas y no tolerar, pues, ninguna forma de discriminación. Muchas gracias, Rita. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes que nos escuchen y la gente que nos vea. Muchas gracias. Hasta la próxima, Víctor. Hasta la próxima. Y para cerrar, recuerden, les invitamos a compartir esta entrevista en las redes sociales y seguir reflexionando, ¿no? En torno a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria para todas las personas, sin importar el origen o la cultura o el color de piel. Un abrazo. Un abrazo.